¿Usted me puede decir quién es la persona que está al lado suyo? ¿La conoce la persona que está al lado suyo? Presidente, de hidrocarburos, estamos Sí, hablando por eso la voy a Sí, llamar voy a a la Puerto, cuestión. voy a Puerto, no se Pero preocupe. vaya a lo que tiene que ir, Sí. no vaya a lo que no Perdone, tiene que ir. perdone. Para eso Yo estoy hago las yo. preguntas, Pero es gracias. que no la pa- Perdone, es que perdone, no la ha que parado. perdone, que para eso estoy yo, le he dicho. Párela, por favor. Para eso Gracias. estoy yo. Guarde silencio. Es un escándalo mayúsculo. Lo que ha ocurrido en el Parlamento Canario es la demostración de que la corrupción sigue descontrolada y que los poderosos hacen todo lo posible por encubrirla. Un enfrentamiento tenso, lleno de nervios y acusaciones directas, ha dejado en evidencia la podredumbre del sistema. Víctor de Aldama, implicado en una de las tramas más turbias de los últimos tiempos, ha sido acorralado con datos tan demoledores que el PSOE ha quedado completamente expuesto. Hablamos de una estafa de proporciones gigantescas, con un fraude multimillonario que equivale al presupuesto de hospitales enteros. Y la pregunta es, ¿quién está detrás? ¿A quién protege el gobierno? Aquí no hay interpretaciones ni discursos vacíos. Hay hechos, datos concretos y, sobre todo, una realidad que te quieren ocultar. La corrupción no es un concepto abstracto, es lo que impide que el dinero de los ciudadanos llegue a donde realmente hace falta. Es lo que convierte a la política en un negocio privado para unos pocos mientras el pueblo paga las consecuencias. Quédate hasta el final, porque lo que ha pasado hoy deja claro que estamos ante un sistema diseñado para beneficiar siempre a los mismos. Esto no es solo un escándalo, es la prueba de que la corrupción se ha convertido en el motor de la política en España. Mientras los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, mientras la sanidad y la educación se caen a pedazos, hay quienes se llevan cientos de millones sin ninguna vergüenza. Pero lo peor es el silencio, la protección institucional, la complicidad de aquellos que deberían estar al servicio del pueblo y no de las mafias del poder. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir desenmascarando a los responsables y dale a me gusta para que esta información llegue a más personas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Aldama. Bienvenido a esta comisión de investigación. Comprenderá que pues, aquí nos interesa pues, más bien esos asuntos que atañen a Canarias o esas contrataciones referentes a que se han tenido con el gobierno de Canarias. Me gustaría preguntarle que quién les introdujo con el gobierno de Canarias para conseguir la contratación, si puede contestarnos a esa pregunta. Me voy a coger a mi derecho y no declarar. Yo, pues entonces haré una serie de preguntas. Si usted considera que tiene que contestar alguna, me detiene, me responde, y si no, sí rogaría al letrado pues que consten en acta, y yo de todas maneras se las pasaría por escrito para que las tenga también los servicios jurídicos. Bueno, me gustaría, aparte de esa pregunta, pues también quería preguntar si lo hicieron por propia iniciativa o a través de un intermediario del Gobierno de España, y si intermediaron, quién o quiénes fueron sus contactos en el Gobierno de Canarias, si le hicieron un trato de favor o tuvieron que competir con otras empresas por conseguir estos contratos, que por qué cree que se eligió como más idónea la empresa que usted representaba, que otras que sí se dedicaban al suministro de material sanitario o a la logística. De sus declaraciones también a los medios, pues ha hablado de los contactos que ha mantenido en estas contrataciones con algunos responsables del anterior gobierno de Canarias. Preguntarle si se reafirma en lo que ha declarado también a los medios. Quería preguntarle también si cumplieron en tiempo y forma con los contratos suscritos, o sea, trajeron el material sanitario acordado todas las veces que se les requirió y con la calidad exigida. Si cumplieron, ¿por qué cree que está siendo investigado por esta causa? ¿Cuánto facturaron al Gobierno de Canarias? Por las informaciones que tenemos son varios millones de euros. ¿Inflaron los precios para obtener más beneficio cuando podían haber sido más solidarios? ¿O por el contrario, considera que trajeron el material a precio lo más competitivo posible? Se lo pregunto porque podría ser que la respuesta que le hicieron al Gobierno era de las más caras. ¿Usted participó en estas operaciones como comisionista o como empresario con una parte de los beneficios a la hora de participar de las ganancias de las mismas? ¿Pagó usted o la empresa alguna contraprestación a algún responsable del Gobierno de Canarias o al de España por conseguir estas contrataciones? Si lo hizo en dinero o en especie.
¿Tuvo noticia de qué otras empresas pudieran estar tirando de contactos y buscando tratos de favor en estas contrataciones? ¿Considera usted que la legislación que se aprobó en ese momento era intencionadamente más laxa en establecer requisitos y garantías no solo por la pandemia, sino por favorecer a empresas amigas? Señor Aldama, termino aquí mis preguntas. Entiendo perfectamente que pues acoja su derecho a no declarar. Es una pena porque yo creo que lo importante es que esclarezcamos pues todo este turbio asunto. La gran mayoría de los contratos que llevó a cabo este Gobierno de Canarias pues se realizaron correctamente, me refiero. Ese material siempre llegó a esta tierra, e incluso aquellos que se hicieron también con la empresa que usted pues representaba, también llegaron esos contratos, según nos dijo también pues quien en ese momento era el director del Servicio Canario de la Salud. Y sin más, pues no le puedo agradecer su respuesta porque no ha habido ninguna, pero por lo menos se ha apersonado usted hoy aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Vox. Señor Galván. Hola, buenas tardes, señor de Aldama. La verdad que agradecemos su presencia aquí. Me permitirá que no le agradezca que no quiera contestar a las preguntas, porque lo que tratamos aquí en esta comisión de investigación es buscar las responsabilidades políticas. La judicial va por otro camino, de políticos que, sobre todo ahora en Canarias, se enriquecieron en un momento de, digamos, de pandemia, donde la gente estaba Presuntamente, muriendo. por favor. ¿Perdón? Presuntamente, por favor. Presuntamente, por supuesto, presidente, muchas gracias. Pues sí hay que cuidar el lenguaje. Pues donde presuntamente se enriquecieron políticos o digamos, actuaron de manera no, digamos, pulcra y se aprovecharon de esta situación. Y es una pena que usted no quiera contestar porque creemos, sin duda, que podría arrojar mucha luz en este tema aquí en Canarias. Agradecemos profundamente sus palabras en sede judicial. La verdad que hemos tenido todos la posibilidad de verlas y esperemos que sea un camino que lleve a poner luz, como bien dije, en esta situación y que el número uno pues salga a la luz, que por lo visto que no le conoce a usted, pero hemos visto fotos interesantes donde quizá usted me puede decir quién es la persona que está al lado suyo. ¿La conoce la persona que está al lado suyo? El presidente. Ah, bien. Bueno, pues por lo menos ya sabemos algo. Comentarle, señor de Aldama, que aquí en Canarias hemos visto como que ya hay un cortafuegos. Todos señalan al señor Domínguez, Conrado Domínguez, como quizá único responsable de una compra de material sanitario que por lo menos es chocante, que se dieron 2 millones de euros para un material por mucho contrato de emergencia, pasó el límite de los 30 días y se volvieron a dar otros 2 millones de euros, es decir, 4 millones de euros de una mercancía que nunca llegó y parece que ya hay un culpable. Parece que todo el mundo lo señala, supuestamente, por supuesto, culpable. Todo el mundo señala al señor Conrado Domínguez, pero en esta comisión, por parte del Grupo Parlamentario Vox, consideramos que el cortafuegos es un cortafuegos puesto ahí, que creemos que hay algo y por eso es una pena que usted no nos pueda clarificar y dar luz en este tema. Me gustaría preguntarle cómo consiguió pasar su empresa de una facturación de 0 a 54 millones de euros en un año, porque sería para los libros de economía, para nosotros es un éxito brutal. Según el señor Olivera, eligió a su empresa, entre otros motivos, porque no necesitó anticipo ninguno. Entonces, claro, obtener el músculo financiero de 0 de facturación y según el señor Olivera, usted es una empresa modelo, pues nos choca bastante. Entiendo que no me quiera contestar. Preguntarle también si ha tenido usted algún contacto con el señor Juan Carlos Tacoronte, con el señor Conrado Domínguez o con el señor Antonio Olivera. El señor Juan Carlos Tacoronte dice que tiene información sobre este tema del caso de mascarillas que está vinculado con el caso mediador. Por eso era nuestra intención, gracias presidente, era nuestra intención traerlo a esta comisión que no ha podido ser.
¿Usted sabe cómo consiguió el señor Rotaeche el teléfono del señor Olivera? Porque el señor Olivera no lo sabe, si le preguntó al señor Rotaeche, pero yo, como usted le conoce, pues se lo pregunto por si no lo sabe, ¿verdad? Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Sabe usted si alguien del Servicio Canario de Salud o del Gobierno de Canarias cobró comisiones por las compras que se hizo Soluciones aquí en Canarias? Nos interesa sobre todo saber si hubo políticos que cobraron esas comisiones, sobre todo algún miembro del Gobierno de Canarias o del PSOE de Canarias. ¿Tenía usted algún tipo de relación con el ministro Ángel Víctor Torres? Bueno, la pregunta era obvia. En caso de que usted me hubiera contestado, me hubiera gustado preguntarle en qué consistía dicha relación y, sobre todo, qué tipo de negocios mantuvieron juntos y con más personas de su gabinete. También me hubiera gustado que me contestara la pregunta si usted trató directamente con el ministro el tema de las compras de mascarillas en Canarias o cómo se ejecutó en concreto, porque hemos visto al señor Olivera decir que no, que fue directamente él el que trató todo, pero esa vehemencia con la que el señor Olivera lo dice, pues presuntamente, obviamente, nos hace sospechar que hubo algo más. Por eso me hubiera gustado que me contestara si tuvo relación usted con el señor Ángel Víctor Torres. También, obviamente, si conocía al señor Ángel Víctor Torres, también del negocio o del tema de los hidrocarburos, y para qué si participó alguien más en el tema de hidrocarburos, o conoció al señor Torres a través de ese tema de los hidrocarburos, o antes o posteriormente. Le he logrado sacar una palabra al señor de Aldama, por lo menos. A ver, vamos a intentar, a ver si logro que usted hable, porque claro, el derecho a no declarar es obviamente comprensible por usted, pero claro, yo creo que para los canarios es una pena no aprovechar esta oportunidad que usted nos da o nos podría dar para traer luz aquí, porque yo creo que usted es la persona indicada para levantar las alfombras en Canarias. Es una pena, señor de Aldama, que no sé si una conversación de urgencia con su letrada para poder decir, oye, mira, vamos a buscar responsabilidades políticas en Canarias, pero yo creo que nos ayudaría muchísimo, ni que decir tiene. Señor de Aldama, en Canarias se produjeron unas irregularidades que el resto de grupos parlamentarios trata de decir que fue por el contrato de emergencia, por el artículo 120 del contrato de emergencia, pero a través de ese artículo se contrataron empresas como la suya, sin ningún tipo de experiencia en gestión de material sanitario. Bien, es verdad que en el caso de su empresa trajo todo el material sanitario a Canarias, eso es verdad, pero otras empresas no fue el caso. Pero ese artículo 120 ha servido para que se hagan auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades que, según ha salido un informe de la Audiencia de Cuentas, que no sé si usted ha tenido la posibilidad de leerlo, entiendo que no, la Audiencia de Cuentas de Canarias, pues pone de manifiesto que se actuó desde el punto de vista, bueno, supuestamente no, incorrecto. Eso lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas. Con lo cual, que sepa que su empresa está en ese informe, digamos, con el San Benito de haber sido contratada desde el punto de vista incorrecto por parte del Gobierno de Canarias, aunque bien es verdad que usted cumplió con lo que dijo que iba a traer. Obviamente a un precio desorbitado, también hay que reconocerlo, por eso nos interesa saber todo el entramado canario que justifica haber acudido usted con ese precio desorbitado, porque creo que es muy importante también saber por qué se le pagó a usted esa cantidad, habiendo otras empresas que traían el mismo producto a una cantidad más barata. Es una pena que no he hablado con la abogada, ¿verdad? A ver si me puedo contestar. Señor Pues, Galván, está debidamente asistido. Si él quiere dirigirse a su abogada, lo hará. Y si no, vamos a continuar, por favor. Muchas gracias, presidente, por su comentario siempre acertado. Pues, señor de Aldama, nada más que decir, no le puedo dar gracias por su presencia, pero no gracias por haber traído luz a esta comisión que tanta falta nos hace. Nacionalista canario, señor Díaz Estebanes.
Gracias, señor presidente. Señor de Aldama, habrá comprobado usted la expectación que provoca su paso, supongo que no solo por aquí. Y, bueno, no sé si a usted le produce cierta sensación de halago personal que despierte tanta expectativa allá donde va. Supongo que no le sorprende, porque además, en buena medida, no es por lo que pueda decir, sino por lo que ya ha dicho. Y lo ha dicho en distintos foros mediáticos y en foros jurídicos. Y se ha ido conociendo, como esas buenas series de Netflix, por capítulos, vamos revelando lo que supongo ya usted tiene ya el conjunto del guión preestablecido. Bueno, sabe también que hay ciertas implicaciones y no es lo mismo decir las cosas delante de un micrófono de una emisora de radio o delante de un titular de prensa que cuando dice en una comisión de investigación. Y supongo por eso está asesorado al tomar la decisión que ha tomado hoy, que le confieso, a nosotros nos produce una profunda decepción. Ojalá dijera por lo menos lo que ya ha dicho y se reiterase en sus declaraciones, porque si no se reiteran sus declaraciones, usted mismo se desmiente. Y por mucha estrategia jurídica que tenga, dice mucho también de lo que tendría que ocultar. Naturalmente, digo, no tiene la misma relevancia lo que diga aquí que en un micrófono de radio, porque aunque aquí tenga el derecho a no declarar, si declara tiene que ser verdad, y si no tiene unas consecuencias. Conviene recordarlo para valorar en su justa medida las declaraciones que tienen lugar en una comisión de investigación, aunque alguno cree que no valga para nada, aunque alguno haya luchado denodadamente para que no se celebren comisiones de investigación. En fin, tampoco nos engañamos en cuanto a las motivaciones que pueda tener en sus declaraciones, señora Aldama. Con toda sinceridad, no creo que usted haya tenido una revelación de ciudadano ejemplar, sino que fundamentalmente responde a una estrategia de salvación personal, legítima, desde el punto de vista personal, pero posiblemente tengan unas motivaciones en cuanto a, digamos, interés personal o incluso a venganza personal. Pero llegamos así a este punto de una comisión de investigación, pues contra viento y marea, contra muchos silencios cómplices que aplauden con fruición a aquellos que defienden que no pasó nunca nada y que se sienten encantados cada vez que alguien como usted llega aquí y decide no decirnos lo que sabemos que saben. Contra los que no querían esta comisión de investigación, contra los que votaron que no, contra los que la aceptaron a regañadientes, contra los que intentaron imponer su mordaza cuando tenían el rodillo parlamentario para hacerlo y solo la aceptaron cuando ya no podían impedirlo. Contra los que, contra toda evidencia, siguen siendo negacionistas de lo que ocurrió y continúan afirmando que aquí no pasó nada, que nadie decidió nada, que todo se hizo bien, que salvaron vidas y que encima se merecen medallas. Contra los impacientes, a veces me cuento entre ellos, que a veces con razón se desesperan ante la lentitud de los avances en la investigación. Y a veces nos olvidamos que efectivamente son lentos, pero son inexorables, aquí y en la justicia. Y como en toda buena trama, lo he dicho ya en más de una ocasión, hay personajes secundarios y personajes protagonistas. Hay personajes secundarios que son importantes, porque aunque son secundarios, sin su participación no se hubiera producido lo que se produjo, no sabríamos la historia. Y hay personajes principales protagonistas, que acaban haciendo aparición, a veces con diálogo y a veces solo poniéndole cara a lo que ocurrió. Y en este sentido, además, quiero aprovechar brevemente para romper una lanza sobre la sistemática que ha seguido esta comisión de investigación, una sistemática rigurosa que se ha impuesto sin circo, sin estridencia, sino con orden y con coherencia, pero al final todo acaba llegando y usted también, aunque seguramente, insisto, su decisión de hablar o no hablar igual hubiera sido diferente hace 15 días o dentro de 15 días, porque en otros sitios sí ha hablado.
Por eso decía que no nos llamamos a engaño en cuanto a las motivaciones que le llevan a usted a revelar determinadas informaciones, y aun en el riesgo de algunas reiteraciones en las preguntas, me llama la atención, y no sé si querrá decir algo al respecto también, sobre el intento del Partido Socialista de su ingreso en prisión después de sus declaraciones últimas, de la que parece ser, su letra está al lado, desde ayer ha quedado usted liberada de esa petición del Partido Socialista, que le volvieran a meter en prisión. Conoce usted esta circunstancia, supongo. ¿Cree que puede ser un intento del PSOE para que no hable? ¿O es en aras a la transparencia? Usted ha pasado a ser un ilustre desconocido para todos los que usted conoce. De pronto nadie se acuerda de usted. Usted tiene fotos con un montón de gente, con decoraciones, encuentros, y ahora nadie le conoce de verdad. ¿A usted no le produce cierto, por lo menos, rubor que todo el mundo, incluido el expresidente de Canarias, diga que ese señor no le pongo cara? Es un señor que fue a un meeting un día. ¿Cómo empieza su relación con el gobierno de Canarias? ¿Por qué Canarias sí? ¿Por qué Baleares sí? ¿Por qué la misma empresa ofreciendo lo mismo en Castilla-La Mancha no? O en Aragón, donde creo que es una de sus empresas, radical en Zaragoza, creo, ¿no? Su propia comunidad autónoma no tragó. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿esa relación es directamente con la comunidad autónoma o es a través del ministerio? Del ministerio que dirige el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y es por razón del ministerio o del partido? ¿Obtuvo usted algún trato de favor? ¿Cree usted, pasado el tiempo, que obtuvo de verdad algún trato de favor o no? ¿Alguna, vamos a llamarla, ventaja competitiva, que queda mejor en la jerga empresarial, tanto en la asignación de contratos como en la agilización del pago o en la justificación de material que no respondía al contrato, gracias a esos contactos? Dicho de otra manera, ¿jugó usted limpio con el resto de las empresas? ¿Cree que estuvo en igualdad de condiciones todas las empresas? Y si no tuvo igualdad de condiciones y tuvo un trato de favor, ¿quién se lo facilitó? ¿Una directora del Servicio de Recursos Económicos de una consejería? Yo creo que es clave si llegó usted a hacer o conoce algún caso de contraprestación económica o material de cualquier tipo a responsables técnicos o políticos por sus intervenciones en las gestiones con su empresa. Un caso concreto y claro, y voy a dejarlo claro. Yo no tengo ningún interés personal en quién visite o con quién un pisito en la calle Atocha en Madrid. Ninguno. A menos que haya sido a cambio o como contraprestación a algún trato de favor. ¿Se rectifica o se reitera en la información que ha dado a ese respecto? Y siendo esa información, ¿por qué solo nombra a 3 personas? Una de ellas, don Ángel Víctor Torres, si contrató con muchos más comunidades, administraciones, etc. ¿Por qué implica directamente a una persona? Por cierto, ¿qué es de la montaña de querellas que le iban a caer encima por difamación, por atentado contra el honor? ¿Cuántas ha recibido? Y si las ha recibido, ¿son colectivas o individuales? ¿Cuál es su relación personal, profesional o formando parte del accionariado en las empresas que contrataron con el Gobierno de Canarias material sanitario? No solo soluciones de gestión, sino Megalab, o Erromar o cualquiera otra. ¿Nos podría relacionar las empresas en las que usted participa de una u otra manera en su gestión o propiedad?
La UCO dice que hay correos de Coldo, la mano derecha de Ábalos, reclamando al Gobierno de Canarias el pago de unas mascarillas no aptas. ¿Conoce usted esa gestión? Esta mañana nos decían que había un solo caso, don Antonio Olivera, que fue mano derecha del señor Torres, lo sigue siendo en el Ministerio, y director del Servicio Canario de Salud eventual. Solo un caso que era el de RR7, lo demás todo bien. ¿Usted sabe que más de la mitad de aquellas mascarillas fueron declaradas no aptas para su uso? ¿Cree que eso, como dice el señor Olivera, es haber cumplido en tiempo y forma? En el caso de Megalab, ¿cómo y para qué contacto? ¿Con quién? ¿Y con qué resultado? También nos ha contado esta mañana don Antonio Olivera que hubo un primer contacto que decayó. Bueno, mala suerte. Pero, a resultas de una petición del comité científico, ninguno de cuyos miembros lo ha reconocido en este comité de investigación, esta comisión de investigación, se les ocurrió que para Navidad y para el retorno de Canarios era necesario recontactar para tener cauces de seguridad del viaje a Canarias. ¿Con quién mejor que con Megalab, con quien no habíamos contratado hace 6 meses? ¿Por qué solo con ustedes? ¿Hubo alguna convocatoria pública? ¿Sabe si llamaron a alguien más? Y ya sumamos otro contrato. ¿Usted tuvo alguna mediación directa o indirecta con otra empresa que también viajó a Canarias y justamente a los pocos días de una reunión tuvo la suerte, la fortuna de que se le adjudicara otro contrato de más de 6 millones de euros para la reforma de los antiguos cines Royal como sede de la agencia tributaria? ¿Tuvo usted algún contacto, alguna relación con aquella empresa? Por cierto, empresa que tampoco cumplió. De hecho, es fallido y seguimos sin haber terminado. Señor de Aldama, nos debe una grandísima. ¿Reconoce usted esa frase? Refiriéndose al expresidente del Gobierno de Canarias. ¿En qué contexto es posible que eso no responda a un trato de favor? ¿En qué circunstancias se le puede ocurrir que nos debe una grandísima, cuando estoy hablando de un contrato, no responda al menos intento de un trato de favor? ¿Hay alguna circunstancia en la que eso quepa en alguna cabeza? No le voy a decir nada de la respuesta, no a través de usted. Dormiré tranquilo cuando se ha solucionado. ¿Por qué solo duerme tranquilo con su empresa? Después ha intentado justificarlo porque eso hubiera podido suponer el pago de intereses. Hombre, los intereses están tasados para todas las empresas y en todas las circunstancias si se produce un impago de la administración. ¿O tenía algo más que le debían a ustedes y solo a ustedes? Señor de Aldama, yo lamento muchísimo que a pesar de venir, cosa que no agradezco porque es obligación, haya decidido no declarar. Puedo entender en parte, por cierto, creo que su situación procesal tiene más que ver con otro caso que no es el del material sanitario en Canarias, pero en fin, usted sabrá en qué circunstancias. Creo que hablar sola y exclusivamente en función de una estrategia mediática y jurídica no ayuda, desde luego, a esclarecer lo ocurrido, aunque entiendo que hay silencios que son muy reveladores, y el suyo, desde luego, lo es. Gracias, buenos días. Gracias, señor Díaz Estebanes. Turno del Grupo Socialista Canario, señora Fierro. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor de Aldama, el Grupo Socialista en esta comisión de investigación siempre ha sido exquisito con las personas que se han acogido a su derecho a no declarar. No es el caso, porque usted habla en todos sitios, menos aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí está obligado a decir la verdad. Usted aquí no puede mentir, porque si usted aquí mantiene las calumnias que dice cuando declara en los juzgados en su condición de investigado, protegido por su derecho, pues resulta
que usted podría estar cometiendo un delito, el 502.3 del Código Penal, que viene a decir que el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o una multa de 14 a 24 meses. Resulta, por tanto, que su silencio aquí le delata. Usted no quiere contestar. Usted aquí no se atreve a decir que el señor Ángel Víctor Torres pidió personalmente o a través de terceros comisiones por la adjudicación de contratos. Usted aquí tampoco se atreve a decir la infamia gravemente injuriosa en lo político y en lo personal referida a que el señor Torres ha usado un piso para encuentro con señoritas. Usted simplemente no se atreve, porque sabe que estaría delinquiendo. Aquí no puede mentir y por eso no habla, pero yo sí voy a hablar. Usted no ha aportado ni una sola prueba, ni siquiera indiciaria de las graves acusaciones que cobardemente ha proferido fuera de esta comisión de investigación. Pero aquí, justo aquí, donde mentir es delito, usted no se atreve, no dice ni mu. Una nueva evidencia de que sus acusaciones son una mera patraña, calumnias como una casa. Usted no va a hablar, pero yo sí que voy a recordar a usted y a todos los que reproducen sus mentiras el por qué usted está aquí, quién es usted. El 10 de octubre... Presunta, por favor. Señor Aldama, no imputarle la comisión de ilícito. Por supuesto, siempre presunta. El 10 de octubre del año 2024, usted ingresó en Soto del Real al haberse acordado su prisión provisional después de declarar en la Audiencia Nacional en el marco de una investigación en el que se le imputan graves delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Un fraude estimado en 231 millones de euros que, para que nos hagamos una idea, equivale a todo el capítulo 2 del Hospital Universitario de Canarias junto al Hospital de Lanzarote en un solo año. Estamos hablando de hidrocarburos, estamos Sí, hablando por eso de... la voy a Y llamar voy a a la cuestión. Puerto, no se Pero preocupe. vaya a lo que tiene que ir, Sí. no vaya a lo que tiene que ir. Perdone. Para eso Yo estoy hago yo. las preguntas, Pero es gracias. que no la ha- Perdone, es que perdone, no la ha que parado. perdone, que para eso estoy yo, le he dicho. Párela, por favor. Para eso Gracias. estoy yo. Guarde silencio. Con posterioridad, el 25 de noviembre de 2024, estando aún en prisión, fue conducido a la Audiencia Nacional a declarar en el denominado caso Coldo. Allí, al amparo de su derecho que no le permite mentir, manifestó una sarta de mentiras contra personas decentes del Partido Socialista, que, como es lógico, usted no ha podido probar ni la UCO ha podido acreditar. A las 2 horas de terminar de declarar, la Fiscalía le retiró su petición de prisión en el caso de hidrocarburos, que es cierto que no es caso de esta comisión, pero es cierto también que el resto de cabecillas siguen ahí en la cárcel. Pasados 10 días, el 4 de diciembre, se publicó que usted, señor Aldama, entregó una documentación en la Audiencia Nacional con la que supuestamente pretendía acreditar todas las mentiras que había declarado usted en sede judicial el 25 de noviembre, pero que, sin embargo, no tienen entidad ni siquiera para ser consideradas como meros indicios probatorios. Esta es la realidad de los hechos. Usted es un investigado que ha reconocido su participación en delitos graves que con posterioridad ha tenido incriminar a terceras personas, todas del Partido Socialista. Insisto, sin base probatoria alguna. Usted, en esa documentación previamente, en la que entrega al Supremo, hoy ha salido aquí, el Cine Royal, entrega unas anotaciones, incluso para que veamos hasta dónde llega el nivel de rigor, en las que dice que en la adjudicación de las obras del Cine Royal de Las Palmas de Gran Canaria se hacen unas comisiones de 77.500 euros. Las comisiones a las que usted hace referencia parece ser que se transfieren, según lo que usted entrega, el 13 del 8 del año 2019 y el 1 del 11 del año 2019. En esa época solo se había hecho la compra del Cine Royal, que fuera al último Consejo de Gobierno del señor Fernando Clavijo. Ahí no habían obras, las obras vinieron 3 años más tarde. Esto es un ejemplo del rigor que nos traen aquí hoy. Esto es grave, gravísimo, y genera una absoluta indefensión y atenta contra el derecho al honor y a la propia imagen, que estas acusaciones falsas sean elevadas a titulares de medios de comunicación sin el más mínimo contraste de veracidad y que luego sean repetidas
como verdades supremas e incuestionables, usadas políticamente, incluso pidiendo dimisiones por parte de aquellos que todavía están buscando a quien es M. Rajoy. Por lo tanto, señor de Aldama, a estas alturas está ya todo muy claro. Usted no tiene nada de credibilidad. Ha reconocido haber cometido hechos constitutivos de delitos graves y además ahora está haciendo política. Usted acusa sin prueba a personas decentes del Partido Socialista y le da artillería al resto de partidos para que la usen políticamente y encima pretende beneficiarse procesalmente en sus causas penales. Usted forma parte de una operación perfectamente teledirigida. Se ha ido dedicando a hacer acusaciones falsas, a mentir, acusaciones y mentiras tremendamente graves a dirigentes del Partido Socialista. Usted no ha demostrado nada. Tenía la oportunidad de traer hoy aquí todas las pruebas y no ha sido capaz. ¿Y sabes por qué usted no ha sido capaz de traer aquí una prueba? Porque no existen, porque lo que dice es mentira. Usted está haciendo política y se descubre usted solo cada vez que hace una entrevista pública. Usted atiende a otro tipo de intereses, por supuesto los particulares, pero también aquellos que reproducen sus mentiras y que intentan empañar la imagen y la honorabilidad de mis compañeros de partido, desde Santos Cerdán a María Jesús Montero, a Carlos Moreno y muy especialmente al señor Ángel Víctor Torres. Y a usted, mientras riega esa sarta de falsedades, se le olvida una cosa. Perdón, señora Fierro, presuntamente. Presuntamente. Esa sarta de falsedades, y a quien los reproduce, se le olvida una cosa, que aquí el único investigado por pertenecer a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos Señora contra Fierro, la hacienda pública... la llamo a la cuestión. Es usted. La llamo a la cuestión. ¿Usted es consciente, señor Aldama, del daño personal que usted hace cada vez que declara sin pruebas? ¿Usted es consciente de las acciones judiciales que ha tomado el Partido Socialista contra usted por injuria? No tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora Fierro. Gracias, señor Aldama. Se puede retirar usted y su letrada, coger el carnet profesional.